Y ya podemos comenzar. Bueno, buenos días a todos. Gracias por participar de este webinar. Migración van a pedirle todos sus A ver, datos. un segundito. Ahora sí. Gracias por participar de este webinar. Se titula ¿Qué expectativas debe tener el exportador en relación con los reclamos de carga en contra de las navieras? El webinar está presentado por RSK Group. Hoy día nos acompaña Claudio Aguilar. Él es CEO de RSK Group, oficial mercante e ingeniero comercial de profesión con 25 años de experiencia en el comercio marítimo de perecibles. Y Paul Maxwell, country manager de RSK Group en Perú, abogado de profesión y también con 25 años de experiencia en el rubro, ¿no? Paul, te dejo la palabra. Les quería también decir que si en caso tuvieran preguntas, las pueden o abrir el micrófono y hacer, o mandarlas por el chat, ¿no? Y respondemos al final. Sí, perfecto. Bueno, buenos días a todos. La verdad es que lo primero es darle las gracias a ProCitrus por esta iniciativa, de habernos invitado a hacer este webinar. La verdad es que esto también surge al interior mismo de ProCitrus. Hay varios de ustedes que están aquí, tenemos varios clientes que son socios de ProCitrus y que nos, en el fondo, empujaron un poco a hacer un webinar de este tipo por la necesidad que existe, por el inicio de la temporada de exportación acá en Perú, porque ya hemos repetido este mismo webinar, no exactamente igual, para otras asociaciones dentro de Perú y también para asociaciones en Chile. La verdad es que es un tema que poca gente maneja, no es un tema agradable el pensar en manejar reclamos de carga porque significa que algo salió mal. Y es un poco el inicio de lo que aparece aquí en pantalla cuando dice "Who pays for this?". ¿Quién paga por esto? ¿Quién paga por los daños a la carga? ¿Será el transportista? ¿Será la compañía de seguro? Eso es un poco lo que queremos contarles hoy día a la luz de nuestra experiencia. Así que nuevamente gracias a ProCitrus. La forma en que vamos a organizar me gustaría decir conversatorio, pero para que no parezca una clase, porque la idea es que podamos interactuar con ustedes a través de las preguntas. Es que la primera media hora, más o menos, la idea es que Claudio aborde sus temas, la segunda media hora lo voy a hacer yo con los míos, y ojalá que al final hayan varias preguntas que podamos responder y que aprovechemos toda esta oportunidad un poco de retroalimentarnos con la experiencia que cada uno tenga. Así que dejo con ustedes a mi socio, CEO de RSK, que está en Inglaterra en este momento, Claudio Aguilar. Claudio, prende tu micro. Ahora sí. Ahí sí. ¿Ahí sí? Ya, me ven y me escuchan, ¿no es cierto? Sí. Ya, perfecto. Ya, bueno, muchas gracias por la audiencia. Yo también quiero comenzar agradeciendo en nombre de RSK, ProCitrus y principalmente a sus directores que nos han permitido acceder a esta audiencia de exportadores y con un tema que es muy relevante para todos. Sin duda un tema que es absolutamente transversal a cualquier tipo de fruta y más aún en estos tiempos que nosotros hemos denominado como tiempos de cambio. Creemos que estamos frente a un término de un ciclo en materia de reclamos de carga, así le hemos denominado. Nosotros tenemos 25 años de experiencia en este rubro y 15 años he estado yo ligado a los seguros de carga, por lo tanto he visto cómo se han mantenido en el tiempo y cómo han sufrido un gran cambio en este último periodo. Nuestra intención, por supuesto, de ninguna forma es quitarle mérito al trabajo que otras empresas han podido hacer en favor de esta industria a lo largo de los años. Respetamos profundamente esta colaboración, pero sin embargo, creemos de que la pandemia trajo consecuencias muy duras para la industria, para la industria frutícola, pero en materia de seguros de carga hemos visualizado una oportunidad de crecimiento, de conocimiento, pero lo que más nos llama la atención es de evolución. Sentimos que existe una evolución relevante, sobre todo en materia tecnológica, y como somos una empresa que tiene 15 años en esta área, nos sentimos con mucha responsabilidad para poder educar e informar respecto a los cambios que hemos percibido en los últimos 2 años. Bueno, en realidad en los últimos 4 años.
También vale la pena mencionar que hemos sido muy cautos en dejar de que en este periodo 21-22, entre 21 al 23 incluso, fuera la misma industria la que se fuera adaptando a estos cambios de manera sutil. Estos cambios no han sido, luego los vamos a entender cuando los conversemos, pero estos cambios no fueron simples, fueron cambios drásticos. Y lo primero que hicimos fue dejar de que la misma industria se adaptara de forma sutil, pero la verdad es que a partir del año 2023, el año pasado, y este año, nosotros tenemos el convencimiento de que ha llegado el momento de tomar buenas decisiones en base a todos los antecedentes que hay en la industria y con información real y concreta. Tal como lo dijeron, bueno, mi nombre es Claudio Aguilar, soy el gerente general de RCK y estamos aquí hoy día para ayudarlos a todas estas decisiones e información que es importante tenerla. Vamos a comenzar con lo que dice la lámina que estaba presentada, que habla del Who pays for this. Es una pregunta interesante, creemos de que en esta pregunta se centra gran parte de las dudas que han estado durante muchos años alrededor del negocio exportador y principalmente en estos últimos 2 años. Porque claro, tenemos la figura de que sea el seguro el que pague. Esta industria viene durante muchos años asegurada. Muchos exportadores han ocupado los seguros alemanes para poder, muchas empresas han ocupado los seguros alemanes para poder tener cobertura. Y por otro lado está el lado del transportista, donde ciertamente también existen responsabilidades y también es posible reclamar en forma directa. Pero vamos a partir un poco más atrás para poder tratar de ir entrando en materia de a poco y vamos a partir desde lo más básico que es entender de que los seguros existen porque existen riesgos. ¿Y por qué menciono esto? Lo encuentro muy relevante porque finalmente estos riesgos que están presentes en el transporte de la fruta, los riesgos de temperatura, los riesgos de retraso, los riesgos de huelga y de cualquier otro evento que nosotros no podemos manejar, finalmente ese es el motivo por el cual existen los seguros, así también como existen los de vida y los de muchos tipos de otros seguros. Pero la gran duda aparece cuando yo empiezo a sentir como exportador que puedo empezar a tener un poco más de control sobre algunos de estos riesgos. Y ahí es donde empiezan a generarse todos estos cambios que hoy día estamos viviendo en la industria. Cuando, por ejemplo, yo puedo tener más control sobre la temperatura. No porque yo como exportador pueda evitar de que un contenedor no falle. Un contenedor yo nunca voy a poder evitar que falle. Eso siempre va a seguir ocurriendo. Pero sí voy a tener acceso a mejor información de forma más oportuna y eso me va a permitir tomar decisiones. Hoy día, y lo vamos a conversar a lo largo de este webinar, hoy día las compañías navieras están colocando tecnología al servicio del exportador y eso implica que aquellos riesgos que eran absolutamente incontrolables, si bien es cierto que no los seguimos pudiendo controlar, tengo información que me va a permitir mañana ir contra o una compañía de seguros o contra el carrier a reclamar por algo que ya es de conocimiento de todos. En el momento que ellos deciden transparentar la información es porque también están dispuestos a pagar por estos daños. Ahora, entre todos ustedes seguramente deben haber experiencias personales. Es muy probable que varios de ustedes hayan estado asegurados, algunos no, algunos con buenas experiencias con las compañías de seguro, porque efectivamente tal vez los indemnizaron correctamente y eso siempre lo vamos a encontrar porque todos tenemos distintas experiencias y opiniones. Y por otro lado, algunos también con malas opiniones respecto tanto de los seguros como de las navieras que no pagan, que se demoran mucho, que piden muchos documentos, en el caso de los seguros que tienen altos deducibles, que las tarifas son altas, podemos encontrar una diversidad de opiniones. Pero la verdad es que la pregunta hoy día yo quiero tratar de enfocarla en el exportador, eh, porque creo que varias de las cosas que vamos a conversar tienen que ver con el exportador. Y lo primero es entender si realmente creemos como exportadores que hemos hecho las cosas bien y si las estamos haciendo bien en términos del trabajo que requiere un proceso de reclamación. Y eso es fundamental. Cuando nosotros hablamos de éxito en un proceso de recupero, la mayoría de este éxito tiene que ver con que como exportadores, y yo me coloco en la vereda de ustedes porque durante mi paso por diferentes áreas del negocio naviero y de exportación, también trabajé en una exportadora de fruta, entonces me tocó vivir el tema de los reclamos de carga, cómo reclamar,
venía con una gran preparación de una compañía naviera donde yo era jefe de reclamo, entonces conocía muy bien de lo que estaba hablando y efectivamente me encontré con que había mucho desconocimiento. Entonces, efectivamente, creo de que, y con todo el tiempo que llevamos en esta materia, de que efectivamente muchas veces como exportadores no hacemos bien el trabajo, independientemente de que la responsabilidad claramente esté de parte de una compañía naviera, muchas veces producto de nuestras ineficiencias o de nuestro desconocimiento, dejamos de hacer lo correcto, lo que nos hubiera permitido haber tenido un muy buen éxito en una labor de recupero. Y es por eso que primero los coloco a ustedes al frente. Y por eso que nosotros también existimos, porque ayudamos a que este proceso sea bien realizado. Pero vamos comenzando con este webinar y vamos buscando la respuesta a las preguntas que todos ustedes van teniendo. Y voy a partir con el periodo del COVID y de la pandemia, porque para mí existe un punto de quiebre que tampoco es tan difícil descubrirlo, pero que es cuando ocurrió el COVID, pre-pandemia y post-pandemia, los seguros de carga cambiaron, los seguros de carga perecibles. Prepandemia era una realidad totalmente distinta y aquí hay mucho material que hablar, pero yo creo que lo vamos a hacer un poco más simple. Pero prepandemia, la mayoría de los exportadores estaban asegurados, tenían cobertura y cobertura completa. Eso quería decir que si yo tenía un problema de temperatura o si tenía un problema de retraso, la verdad que lo único que tenía que hacer era llamar a la compañía corredora o al seguro directamente y comentarle que tenía un reclamo y ellos se encargaban incluso denominar al inspector, incluso pagaban la inspección en representación de ustedes, independientemente que después el costo de la inspección pasaba a ser parte de la siniestralidad de su póliza, pero era bastante más simple el proceso de reclamo y todo quedaba en manos de una compañía de seguro. Los tiempos de respuesta en general siempre se mantuvieron alrededor de entre 4 y 6 meses, eran los tiempos normales. Algunas compañías tenían procesos más largos que otras y por supuesto que muchos de esos procesos de aprobación se veían muchas veces afectados por los procesos de inspección, porque las cargas había que inspeccionarlas y junto con inspeccionarlas había que recibir un informe preliminar y luego con las pérdidas había que emitir un informe final. O sea, teníamos que trabajar con 2 informes y esos 2 informes para que estuvieran finalmente terminados, no solo dependían también del exportador en tener los números finales, sino también dependían de la empresa de inspecciones que tenía que emitir estos informes. Y en esto generalmente habían retrasos, ¿no? Sobre todo después de la pandemia nos vimos un poco sobrepasados con la cantidad de requerimientos. Pero qué importante esto pre-pandemia, es que al final del día nadie tenía, ningún exportador asegurado, que eran muchos, ninguno tenía la necesidad de pensar siquiera en tener que ir directo contra un carrier. Eso no existía. Yo llevo 15 años en esta empresa y 8 años de ella nos dedicamos solamente a asesorar a exportadores en el manejo de las pólizas de carga para poder ayudarlos a que este proceso de obtener la indemnización de parte de la compañía de seguro fuera lo más rápida y lo más expedita posible. Nadie pensaba en ir directo contra el carrier. De hecho, las labores de recupero que nosotros realizábamos eran en representación de la compañía de seguro, una vez que ustedes habían sido indemnizados, para poder tratar de disminuir la siniestralidad de la póliza al máximo posible. Por lo tanto, era más fácil reclamar. Por otro lado, no se sentía el flujo de caja, el peso en el flujo de caja, porque ustedes no tenían que pagar las inspecciones. Hoy día, como no existe cobertura por retraso, hoy día si ustedes quieren hacer un reclamo por retraso, ustedes tienen que pagar desde su bolsillo una inspección de carga y que al final del día, acumuladas en el tiempo, termina siendo una cantidad importante de dinero que antes no le tomaban el peso y no se daban cuenta porque pasaba a ser se perdía dentro de la siniestralidad de la póliza completa. Post pandemia, aquí ya pasamos a lo que ocurrió post-COVID, efectivamente se redujo la cobertura y las coberturas se comenzaron a reducir en forma muy paulatina, no fue brusco este cambio. Lo primero que se hizo fue aumentar la cantidad de días para poder reclamar por retraso. Lo primero que se hizo fue aumentar la cantidad de días, generalmente eran 4 días, y de esos 4 días pasamos a 10, luego de 10 algunas pólizas se subaron a 15, incluso me tocó ver pólizas que decidían tomar una cobertura para sobre 20 días de retraso. Y después de esto, posteriormente a esto, se decidió definitivamente colocar un sublímite,
¿Qué quiere decir un sublímite? Cuando ustedes ven su póliza de carga, ustedes van a ver un límite anual, que puede ser $1.000.000, $2.000.000, y así, dependiendo del volumen de su empresa, ese es el límite anual que van a tener. Antiguamente, el límite para reclamar un evento por temperatura o por retraso era el límite anual de la póliza, o sea, ese número que les acabo de mencionar. Post pandemia, cuando se reduce la cobertura y se empieza a limitar el retraso, esa limitación pasó a ser muy cercano al valor que ustedes pagaban de prima. O sea, si ustedes como exportadores pagaban $100.000 de prima, el monto máximo que la compañía de seguro les iba a indemnizar iba a estar muy cercano al valor de la prima que pagan. Y eso inmediatamente generó mucho movimiento, generaron muchas preguntas. Nadie entendía muy bien cómo esto iba a operar, pero al final del día era que la limitación se iba a ver reducida drásticamente y todo lo que quedaba fuera de este límite o sublímite, porque realmente es un sublímite, íbamos a tener que ir a recuperarlo directamente a la compañía naviera. Y ahí comenzaron a aparecer estos cuestionamientos de, si no voy a tener una cobertura tan amplia, entonces, ¿por qué no reclamo directo contra la compañía naviera desde un principio? Bueno, fue así que efectivamente, luego de colocar estos sublímites, en el año 2022 definitivamente muchas compañías decidieron eliminar la cobertura de retraso de sus pólizas y dejó de existir la cobertura por retraso. Ahora, probablemente, y puede que más de alguno de ustedes lo pregunte, las compañías cuando venden su cobertura, lógicamente que tratan de vestir esta cobertura que ya no existe por retraso, la tratan de vestir con otros nombres. Y es así como hoy día existe una cobertura por retraso, pero que se llama retraso para riesgos nominados. Y la verdad es que es hacer uso de una póliza cuando existe un riesgo específico que está nominado en la póliza, y ninguno de ellos es el retraso común y corriente operativo que nosotros conocemos, y que es la mayor cantidad de incidentes que uno podría tener en una temporada. Son muy pocos los siniestros de retraso asociados a un rayo, a un incendio a bordo, son pocos. Por lo tanto, son riesgos que muy pocas veces los vamos a tener que ocupar. En definitiva, no existe cobertura por retraso como la que conocemos hoy día nosotros. Otras compañías lo nombraron con otros nombres y le colocaron que existía cobertura y le colocaron unforeseeable events, o sea, para eventos que no eran previsibles. Y la verdad que al final del día, sin una definición del concepto real de cobertura, esto claramente llevó, porque lo conozco desde muy cerca, llevó a tener problemas en la explicación de la cobertura, y finalmente esto llevó a conflictos de poder interpretar correctamente qué es lo que era y cuál era la definición para un unforeseeable event. Así que esto un poco fue lo que fue pasando en el tiempo. Eh, Aseguradores que hoy tenían la obligación, lo que ellos decían es que finalmente existía la obligación de parte del asegurado de tener el control sobre las congestiones. Y esto se dio durante mucho tiempo, de que las discusiones respecto a los retrasos que habían por congestión portuaria, uno de los grandes argumentos era de parte de los aseguradores de que el exportador tenía que tener el control sobre esto. Y eso era básicamente imposible, porque un exportador no es experto en negocio naviero, y por lo tanto no tiene cómo tener el control de dónde están ocurriendo los siniestros por retraso o por congestión portuaria. Por lo tanto, al final del día no existía la cobertura de retraso. Y eso es lo que hoy día tenemos. Hoy día no existe cobertura por retraso, y ciertamente todos ustedes van a estar absolutamente obligados a tener que reclamar cualquier retraso por fuera en forma directa. Ahora, ¿por qué empiezan los cuestionamientos? Porque finalmente, y vamos a entrar en el valor de la prima, cada caja tiene un valor, ya sea por caja, como algunos lo tienen, o por tasa, de acuerdo del valor de la caja. En algunos casos tienen que declarar el valor CIF, y en otros casos tienen que declarar la cantidad de cajas y se les cobra una prima. La verdad que el costo de la prima depende de la siniestralidad. Y la verdad que yo tengo una crítica muy particular al respecto, y yo creo que durante muchos años las compañías aseguradoras pudieron hacer las cosas muy bien y pudieron haber tenido muy buenos procesos de recupero legal, pero la verdad es que no fue así. Y con malos procesos de recupero legal luego de que ellos pagaron, lógicamente, si no somos capaces de disminuir la siniestralidad de la póliza, es lógico que al año siguiente las primas van en aumento.
Y la verdad que esto paulatinamente, y ustedes podrán hacer memoria, de que generalmente de una temporada a otra, sentarse a la mesa a conversar sobre la renovación implicaba, con suerte, aceptar los mismos términos, pero siempre aumentar y en muy pocos casos disminuir. Y eso hizo de que las primas siempre fueran aumentando. Eh, Eso es fundamental para poder controlar un recupero legal es fundamental para poder controlar la siniestralidad. De eso depende. Ahora, eran realizadas por agentes nominados por las compañías de seguro y lógicamente que ellos también hacían lo que podían con lo que tenían. Si yo como exportador había entregado los documentos que me habían pedido y con eso era suficiente para aprobar un caso, esos documentos era lo único que iban a tener estos agentes de recupero para finalmente poder hacer un buen recupero. Y la verdad es que no terminaban siendo buenos recuperos, terminaban siendo bastante basura y las mismas compañías navieras tampoco creían mucho en estos procesos de reclamo, porque la cantidad de información que se les entregaba era bastante pobre. Es así como malos procesos de recupero generan un vicio, un círculo vicioso, que es lo que yo le denominé durante muchos años, que se generó en este rubro, donde muchos reclamos mal pagados, muchos por presión comercial, muchos por un mal trabajo de las compañías de seguro y muchos bien pagados, pero por una mala labor de recupero de parte de sus agentes de recupero, nos llevó a tener un círculo vicioso de los reclamos de carga. Ahora, habiendo hecho esta comparación entre antes y después en materia de seguro y que ya no existe cobertura por retraso, la pregunta es, bueno, ¿es posible efectivamente trabajar sin seguro de carga? Es algo alcanzable? Que es lo que ustedes probablemente se preguntan. Y la verdad que en la medida que va pasando el tiempo, nuestro discurso ha ido solamente tomando fuerza. Como dije en un principio, fuimos muy cautos de dejar que el mismo mercado fuera adaptándose. Pero en la medida que nosotros empezamos a tomar el pulso a cómo respondían las navieras frente a ciertos productos que tenían para ofrecer, respecto a los tiempos de respuesta que ofrecían, nos empezamos a dar cuenta cada vez más de que sí era posible, efectivamente, para algún exportador que no quería seguir pagando prima, no tomar un seguro de carga. Eh, pero la verdad es que ahora la pregunta un poco se cambia. Cuando uno habla de ¿es posible trabajar sin seguro de carga? Es necesario pensar en que el exportador, por ejemplo, tiene que decidir si es que realmente puede segmentar las navieras. ¿Por qué? Porque existe un ranking de naviera, que obviamente que no es un ranking público, un ranking que nosotros manejamos, dada la experiencia que tenemos en este rubro, y claramente hay muy buenas navieras que son muy responsables con sus pagos y son justas, como otras en el extremo opuesto que son las más malas de todas. Por lo tanto, la pregunta, cuando hablamos de trabajar sin seguro de carga, la primera pregunta que yo le hago al exportador es si tú puedes segmentar las navieras y tratar de armar tu columna vertebral pensando en aquellas navieras que te van a responder. Porque por muy bueno que sea el caso, si estás trabajando con una compañía naviera que no responde, la verdad que los méritos del caso no van a servir mucho y vamos a tener que necesariamente llegar a un proceso judicial, lo que implica un largo proceso y probablemente vamos a tener que además gastar dinero y por otro lado esperar mucho tiempo para poder llegar a un término que tampoco sabemos cuál va a ser. Em, el segundo punto, en términos de poder definir trabajar o no trabajar, es por supuesto hacer uso de las herramientas tecnológicas que hoy día están disponibles. Luego Paul se va a referir a esta parte, pero claramente las compañías navieras hoy día en los últimos 2 años nos han bombardeado. Perdón, ¿alguien habla? ¿No? De que sentí un ruido, ya. Claramente las compañías navieras nos bombardean con nuevos productos y esto ha ocurrido en los últimos 2 años con principalmente la tecnología de poder tener acceso a la lectura de los data loggers. Y esto claramente es un beneficio tremendo para ustedes, los exportadores que hoy día van a poder hacer uso de esa herramienta. Ahora, en términos de seguro de carga versus un autoseguro, vamos a colocarnos en el contexto de pensar en estar autoasegurado y tener un seguro, analicemos un daño por temperatura. En un daño por temperatura, si tenemos seguro de carga, sí o sí tenemos que inspeccionar la carga, en ambos casos lo tenemos que hacer, pero con la diferencia que en el caso del seguro de carga vamos a necesitar un informe preliminar y un informe final.
Y eso claramente nos va a colocar también un proceso más lento. En el autoseguro, dependiendo de la naviera, porque aquí claramente depende de la compañía naviera, un proceso de recupero puede terminar siendo más rápido o más lento. Hay que pensar que las navieras siempre van a buscar las ineficiencias del sistema. La naviera se alimenta de eso. Ellos tienen que encontrar en qué punto ustedes no cumplieron con algo que tenían que cumplir y que habiéndolo hecho, pero no teniéndolo documentado, es una brecha. Y de esa brecha siempre se van a alimentar para poder disminuir las expectativas que ustedes tienen de un reclamo. Y es por eso que estos webinars son muy interesantes porque a ustedes los enfocamos en lo importante. Y lo importante es efectivamente, cuando hablamos de blindar un caso, es poder tapar todas aquellas ineficiencias que hoy día puede que las tengamos y que tenemos que tratar de taparlas y dejarlas bien cubiertas para que mañana la compañía naviera no logre encontrar ningún punto de donde tomarse para poder disminuir nuestras expectativas. Volviendo al tema del seguro y el autoseguro, efectivamente en ambos es importante tener, por ejemplo, informes de consolidación. Hoy día yo diría que es impensado llegar a un proceso de reclamación sin tener un informe de consolidación que tenga fotografías. Hoy día tener fotografías de un proceso de consolidación es muy fácil. Incluso existen herramientas disponibles para poder hacerlo. Sin ir más lejos, nosotros tenemos una aplicación gratuita para poder hacer este tipo de informes de consolidación. Eh, con el seguro de carga, entre informe preliminar y informe final, como decía en un principio, nos vamos a tomar entre 4 a 6 meses. Y además hay que considerar un deducible que lo tenemos que cubrir nosotros como exportadores. En un proceso directo contra la naviera, por supuesto que el mérito por temperatura es un poco más claro porque es más evidente. Y si la naviera me está entregando el informe de temperatura, por supuesto que puedo tener mejores expectativas de recupero. En un proceso directo no necesito 2 informes de inspección. Basta con que tenga solo uno. Ese informe no tiene que tener conclusión, no necesariamente tiene que tener pérdida. Basta que tenga un informe donde yo levante los hechos y la extensión del daño. El resto del trabajo lo hacemos nosotros o empresas especializadas. Y en promedio, claramente que el tener éxito en un caso de recupero puede ir desde un mes de tener la pérdida ya calculada, un mes para el proceso de recupero con aquella compañía naviera que tiene el mejor servicio del mercado, hasta probablemente en un promedio de 6 meses. Aquellas navieras que están dentro del grupo de las que siguen siendo justas en este proceso de análisis. Ahora, hay ciertas navieras que incluso con ciertos productos que después Paul va a ahondar, se puede llegar perfectamente a lograr un 100% de la indemnización. O sea, aquí ni siquiera hablamos del deducible ni nada, podemos incluso obviar esa parte. Lo que sí es importante considerar es que si ustedes deciden trabajar en algún momento sin seguro de carga, por supuesto que tienen que pagar por esos servicios. Y eso es parte de lo que llamamos la provisión. O sea, si ustedes tienen un autoseguro y si quieren hacer un autoseguro, tienen que autogestionarlo. Y autogestionar significa que yo me voy a provisionar el mismo valor de la prima anual que debería haber pagado y desde ese fondo yo voy a pagar los gastos necesarios para poder tener un buen proceso de recupero. Y eso implica pagar los costos de inspección y también implica pagar empresas como la nuestra que hacen este trabajo. En conclusión, claramente depende de la estructura de cada exportadora, pero ciertamente hoy día la industria está mejor preparada para que cada uno de ustedes pueda tomar una decisión de este tipo, como efectivamente decir, no quiero tomar seguro porque siento que por mi estructura, por mis mercados y por mis destinos, eventualmente sí puedo trabajar con ciertas navieras que me van a dar cierta tranquilidad en caso de que yo tenga que enfrentar un proceso de recupero y que este sea exitoso. Ahora, ¿cómo lograr un éxito en el proceso de recupero? Y hay ciertos tips que nosotros colocamos como básicos. Y lo primero es conocer al exportador. Para nosotros es fundamental tener una relación comercial con el exportador. Porque yo paso más allá de ser un simple agente de recupero, así como el que tenía las compañías de seguro y que le pasaba los casos para hacer un proceso de recupero luego de haber indemnizado. Nosotros conocemos al exportador desde el inicio y eso nos facilita el proceso de recupero, nos aumenta la tasa de éxito porque tenemos acceso a toda la documentación de ustedes del proceso de exportación. A cualquier documento que nos falta podemos acceder a él y eso ciertamente nos coloca en otra posición. Segundo, tener éxito implica prevenir.
Y para prevenir tenemos que, tal como lo mencionábamos, documentar procesos. Es muy relevante documentar la mayor cantidad de los procesos y ojalá fotográficamente, enfriar las cargas correctamente, ser responsable. Finalmente, cuando hablábamos en un principio respecto de los riesgos que no podemos controlar, bueno, hay riesgos que sí podemos controlar. Y efectivamente el riesgo de que una carga se vaya o se suba al contenedor, se consolide con alta temperatura, es absolutamente responsabilidad nuestra y es un riesgo controlable. Proceso de consolidación, hacerlo adecuadamente. Flujos de aire, no me voy a meter en este webinar en los flujos de aire del contenedor, pero ciertamente que hay un gran tema de discusión respecto al flujo de aire vertical y el flujo de aire alrededor de la carga. Y es algo que hay que atacar, sobre todo respecto de el viaje de la carga hoy día, el aumento de temperaturas en términos del clima, y que estas temperaturas influyen directamente sobre los contenedores dependiendo de la posición de estiva que estos tengan. No es tema para hoy, pero los vamos a invitar prontamente a un webinar respecto a esto, porque es muy relevante respecto a los flujos de aire. Finalmente, los data loggers o los termógrafos, no los data loggers. El uso de termógrafos. Si como empresa estamos trabajando con compañías navieras que colocan a disposición de nosotros los data loggers, claramente ni siquiera es necesario usar nuestros propios termógrafos. Y sí, por supuesto que es necesario cuando esta información sabemos que podría no estar disponible y sí es necesario poder colocarlos en las ubicaciones que corresponde tenerla. A mí no me sirve tener una lectura de temperatura en el sector de las puertas. Yo necesito tener la lectura en el sector del motor. Por lo tanto, colocar un termógrafo en el sector de las puertas son solamente costumbres del seguro de carga, porque el seguro de carga obligaba a colocar 2 termógrafos. Si yo dejo de tener seguro de carga, no tengo ninguna obligación de colocar un termógrafo en el sector de las puertas. Es innecesario. Tomar acciones oportunas es otro punto importantísimo para el éxito. Es muy importante oportunamente inspeccionar las cargas, documentar las pérdidas, hacer un buen cálculo de las pérdidas, entendiendo de qué forma se vendieron las cargas, si era en consignación, si era venta en firme. Destruir la carga. No puede existir un proceso de carga dañada que necesita destrucción y que no se documente. Todos esos eventos nos evitan poder tener un muy buen caso. Finalmente, para ir terminando mi exposición, hablo yo del círculo virtuoso del reclamo de carga. Y yo siento que estamos entrando en un círculo virtuoso donde, como estamos como exportadores, hoy día tenemos una gran cantidad de exportadores que no están asegurados. Y eso nos ha obligado y los ha obligado a ellos a tener que ciertamente cuestionarse cada vez que aparece un reclamo de carga, no teniendo seguro de por medio, y tener que hacer un previo análisis. Y no como antiguamente se hacía, que se decía, mi recibidor me informaba de un daño en destino y yo le decía, infórmalo al seguro, inspeccionemos la carga. Era muy fácil, ni siquiera había un filtro. Hoy día, como el costo de la inspección, el costo nuestro, es un costo que tienen que tener si quieren recuperar, efectivamente lo tienen que evaluar mejor. Y eso los ha llevado a tomar mejores decisiones. Un potencial reclamo que ha sido bien analizado y tenemos relativamente certezas de que la carga efectivamente llega dañado por un hecho que podría ser reclamable, nos va a llevar obligadamente a tener mejores recuperos. Y por eso creo que este círculo virtuoso del reclamo se va a empezar a transformar en la medida que como exportadores ustedes entiendan y nosotros los apoyemos a entender de que sí existe la posibilidad en la medida que ustedes estén dispuestos a poder revisar sus protocolos, cambiar metodologías y enfrentarse a esta realidad nueva donde la cantidad de información que hay es cada vez mayor. Em, Finalmente, como último comentario, nosotros no estamos en contra de los seguros de carga, por supuesto que no, hemos estado administrando muchos de ellos, pero lo que sí creemos es que nosotros nos sentimos con mucha tranquilidad de ser transparentes con ustedes y contarles lo que está pasando en la industria. Creo que tenemos la obligación de hacerlo. Por lo tanto, creo que los seguros que hoy día tienen menos cobertura, en algún punto van a volver, sin duda van a llegar con coberturas completas de nuevo, pero es una gran oportunidad también para ustedes, porque en la medida que la industria también el proceso de recupero directo lo esté usando y se sientan más independientes de los seguros de carga, le va a colocar una tarea adicional a las compañías de seguro. Cuando quieran llegar, van a tener que llegar con mejores tarifas y eso claramente va a ser en beneficio de ustedes.
Podríamos hablar mucho más, pero tenemos que respetar el tiempo y yo llevo más de 30 minutos, así que ahora te voy a dar el paso a Paul para que siga con la segunda parte de la presentación. Muchas gracias por toda su atención a este tema tan importante. Ya, gracias, Claudio. En esta media hora siguiente, lo que pretendo abordar tiene que ver más con marco legal, situación contractual y fáctica de lo que está pasando en el mundo de los reclamos, para que se hagan una idea de cuál es la realidad de lo que está pasando en Perú. Probablemente muchos de ustedes están conscientes y saben que a partir del 1 de abril del año 2022 lo que ocurrió es un cambio en la normativa internacional que regula el transporte de carga. Chile hace muchos años viene aplicando las reglas de Hamburgo y ahora, a partir del año 2022, también empieza a regir en, en Perú. Y eso es súper relevante porque en el fondo cambia un escenario, cambia una serie de condiciones de convertir a Perú en un país que, al ser signatario de las reglas de la Haya, lo ubicaba dentro de países que cuidaba más al transportista que al exportador. Entonces las reglas de Hamburgo, la gran característica que tienen es que fueron creadas pensando en un país exportador de materias primas. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Hay muchas diferencias, por supuesto, pero no voy a aburrirlos hablando de una serie de implicancias legales y jurídicas que esto puede tener, pero sí hay cosas que son súper relevantes, aplicables en la vida diaria. Por ejemplo, el hecho de que ahora el exportador, frente a un determinado siniestro, va a tener un plazo de 2 años para reclamarle a la naviera, cosa que antes era 1 año bajo las reglas de la Haya y la aplicación de las normas comerciales y civiles peruanas. Entonces, eso es súper relevante porque significa que existe un plazo mayor, da la posibilidad al exportador de poder tener más plazo para poder obtener una respuesta de la naviera. Por supuesto que nadie esperaría estar 2 años completos tratando de obtener una respuesta de la naviera o tener que llevarla a juicio después de eso, pero el hecho es que sí existe la posibilidad y existe este plazo de 2 años, y eso es una ventaja respecto de la legislación anterior. Lo mismo, la incorporación del retraso. Voy a ser muy cuidadoso en esto porque sé que el retraso es un tema sensible, como decía Claudio. El retraso hoy día es una exclusión de las pólizas alemanas, que son las especialistas. Hoy día no se cubren los daños causados por retraso. El retraso que está incluido en las reglas de Hamburgo se refiere simplemente a una carga que llega retrasada y sin daños. Es decir, se esperaba que llegara en una determinada fecha y llega en una fecha posterior. Pero para que se dé esa causal, la naviera tiene que haberse comprometido en alguna parte a efectivamente llegar en un cierto plazo. Y ustedes saben que las navieras no lo hacen. Por eso está la tan conocida ETA, ¿no es cierto? El Estimated Time of Arrival. Y las navieras se encargan de dejar muy en claro que son plazos estimados y que ellos no se amarran y no se comprometen en ningún plazo fijo. Por lo tanto, la aplicación propiamente tal de ese retraso es difícil, pero no es imposible. Tiene ciertas particularidades, pero bueno, es una ventaja respecto de lo que ocurría bajo las reglas de la Haya que ustedes tenían antes y que hoy día existe la posibilidad entonces de poder reclamarle a las navieras por daño, pérdida y también retraso, cosa que antes no existía. Eso también significa que se han excluido todas las posibilidades que tenía el transportista, en términos coloquiales, de saltar por la ventana, ¿no es cierto?, y arrancarse de responsabilidad, que las reglas de la Haya contienen lo que denominamos los abogados un catálogo de exoneraciones, o sea, varias posibilidades y ciertas situaciones que ellos dicen no soy responsable. El capitán, sí, pero el capitán responde por su cuenta, la culpa náutica, un incendio, un acto de Dios, etcétera. Entonces, hoy día eso se eliminó y hoy día básicamente el precepto es el siguiente: el transportista será responsable, o sea, parte de un supuesto en que se presume su responsabilidad. El transportista será responsable de la pérdida, daño o retraso, a menos que él logre probar básicamente que hizo todo lo posible para evitar el hecho y sus consecuencias. Es decir, se presume que es responsable y para poder zafar de esa responsabilidad, él va a tener que probar, él va a tener que hacer el esfuerzo de demostrar que hizo todo lo posible y por lo tanto de que no es finalmente responsable. Nuevamente, una gran ventaja respecto a lo que existía antes, en el sentido de que era el exportador, pensando en términos del exportador de fruta peruano, era el exportador bajo las reglas de la Haya que tenía que demostrar que el transportista era responsable. Ahora es lo contrario, se presume su responsabilidad si la carga llega mala y es el transportista el que tiene que probar que hizo todo bien. Eso es bastante relevante. En nuestra experiencia en Chile durante muchísimos años ha sido esa.
Eso cambia el enfoque absolutamente de los reclamos de carga. Probablemente la gran diferencia que todavía existe, y probablemente esto vaya evolucionando en el tiempo, si uno piensa cuál es la realidad en Chile cuando estas cosas se judicializan, es que en Chile existen árbitros especializados en asuntos marítimos. Entonces, si bien una causa parte por la vía civil, termina en los tribunales ordinarios, termina convertido finalmente en un asunto que van a conocer árbitros especializados. Acá en Perú todavía los asuntos como los que estamos hablando, los que les pueden interesar a ustedes el día de mañana, terminan siendo conocidos por los tribunales civiles y comerciales, es decir, visto por jueces que no dominan este tema necesariamente. Ahora, esto es una ruleta rusa al final. O sea, la falta de conocimiento preciso puede privilegiar a cualquiera de las partes. Y lo digo para que el exportador en general no tenga miedo cuando un reclamo es rechazado sin fundamento y existe una conciencia absoluta de que se hizo las cosas bien. Si existe evidencia que lo justifica, una pérdida bien calculada, no hay que tener miedo de ir a juicio. Nosotros tenemos con nuestros clientes acá en Perú al menos unos 30 juicios andando en tribunales, hemos tenido éxito en varios, y cuando digo éxito, no es porque tenga una sentencia favorable después de 3 años de discusión, es porque a las navieras no les gusta ir a juicio. Y eso significa que existe siempre la instancia de poder negociar, pero ya con la demanda presentada. O sea, una vez que a ustedes les dicen que no, o nos dicen a nosotros que nos rechazan un reclamo presentado fuera de juicio, y nosotros decimos te vamos a demandar, y ellos dicen, bueno, igual te mantengo el rechazo, una vez dentro de juicio, las navieras tienden a querer conversar. Así que es una herramienta que sirve para forzar la negociación. Eso en términos de la parte jurídica, que no quiero extenderme mucho, yo sé que la parte legal no es necesariamente un tema muy entretenido para nadie en general, probablemente solo para nosotros los abogados, pero sí quiero contarle algunas tendencias que existen hoy día desde el punto de vista de las navieras. Hay que hacer el disclosure, tanto Claudio como yo venimos del mundo naviero. Claudio ya lo dijo, trabajó muchos años en naviera, yo también fui abogado de navieras durante más de 20 años, y después nos vinimos a este lado que tiene que ver con la carga, así que conocemos estas cosas desde dentro. Entonces, muchas navieras fueron clientes mías en su momento. Hoy día existen varias herramientas que están entregando las navieras, y al partir una, la otra empieza a copiar porque se empieza a dar cuenta que no se puede quedar atrás. Ustedes tienen que haber escuchado, ¿no es cierto?, herramientas como el Captain Peter que ofrece el grupo Maersk, H-Live de Hapag-Lloyd, MyReefer de COSCO, el sistema Smart de CMA CGM, el SIM Monitor de SIM, etc. Ya se viene uno de One. La idea es poder, ¿no es cierto?, transparentar ciertos procesos durante el transporte para que el cliente pueda conocer durante la navegación qué es lo que está pasando con su contenedor en términos del frío, etc. Ese es un gran avance, ¿no es cierto?, el querer transparentar y de alguna manera hacer las cosas más fáciles para ese exportador que la verdad cuando llega el momento de tener que reclamar, normalmente no tiene toda la evidencia y tiene que tratar de apostar a poder construir algo sobre la base del informe de inspección y todo el trabajo que hacemos nosotros. Eso, usando estas herramientas, permite ayudar mucho mejor en la posibilidad de poder presentar un reclamo fundamentado el día de mañana. Así que son herramientas que por supuesto son buenas, pero también eso lo cuento porque existen otras navieras que caen en el polo exactamente opuesto. Y lo voy a decir, no, yo no voy a decir nombre, digamos, voy a decir el nombre de las navieras que hacen las cosas bien, pero no voy a decir el nombre de las navieras que han hecho otras cosas. Durante la pandemia y a partir de la pandemia, durante mucho tiempo, algunas navieras querían, o sea, lo hicieron, entregaron booking, ¿no es cierto?, confirmaciones de reserva de espacio sin ponerle ETA, es decir, sin comprometerse a ninguna fecha de arribo. La verdad es que hacer algo así parece bastante burdo, porque en definitiva lo que están evitando es que el día de mañana alguien los vaya a enfrentar y a decir, tú prometiste llegar más o menos en esta fecha y llegaste 20 días después. Entonces, con esa finalidad, eliminaron la ETA de los bookings. Bueno, algunas navieras forman parte de este ocultamiento, otras están por la vía de la transparencia. Es importante ver también las respuestas que normalmente ustedes quizás no ven, porque externalizan estos servicios, porque lo ven a través del seguro, pero nosotros vemos permanentemente las respuestas que van dando las navieras en términos de lo que pasa es que la cláusula número 5 del BL, ustedes saben, ¿no es cierto?, lo que es un BL, el Bill of Lading, tiene una cara muy bonita y por la parte de atrás tienen una letra muy chica, como en 25 cláusulas escritas en inglés, vaya uno a saber lo que dice. Dentro de esas cosas, muchas veces las navieras las utilizan para decir, no, nosotros no respondemos en este caso porque el tiempo que nosotros ofrecimos es solamente estimado y si es que llega a haber alguna responsabilidad, te vamos a pagar máximo 3 veces el flete.
dice por ahí el BL de una compañía naviera muy importante. Eso es una cosa absolutamente caprichosa, digamos, ¿sabes? Porque ellos lo dicen. Otros dicen, nosotros tenemos la libertad para poder cumplir en el plazo que nosotros estimemos. O sea, si se demoran 6 meses entre Callao y Rotterdam, lo dice el BL, así que ¿a qué quiero llegar con esto? No tienen que pensar ustedes que porque existen ciertas cláusulas en los BL, conocimientos de embarque, eso es la norma, o dicho, esa es la ley, y que ustedes no pueden escapar de eso. Las navieras ponen lo que quieren, y ellos van a decir que ustedes al celebrar el contrato de transporte marítimo, al aceptar embarcar y recibir ese BL, ustedes aceptaron todas esas condiciones que estaban en la parte de atrás del conocimiento de embarque. Bueno, eso no es así. Internacionalmente se ha considerado siempre que un conocimiento de embarque es un contrato de adhesión, y para no aburrirlo, básicamente es un contrato que no se puede conversar los términos, que no se puede modificar nada, sino que yo lo acepto sí, y si no, no lo embarco. Pero la verdad es que también existe ese principio, también bajo las reglas de Hamburgo, la normativa que pretenda ir más allá de lo razonable se considera como no escrito. Por lo tanto, la pelea, y eso es algo que hacemos nosotros, por eso es algo que ustedes queremos liberarlos el día de mañana, de tener que sufrir con esas discusiones. Si nosotros logramos probar que existen ciertas cláusulas que son abusivas, inaplicables bajo cierta legislación, que se debe considerar como no escrito, que yo nunca lo acepté porque nunca pude discutirlo, bueno, eso puede prosperar. Y lo digo porque así funciona. ¿Ok? Entonces, la pelea permanente que existe entre el interés de la carga y la naviera va a ser la naviera tratando de defenderse con todo este clausulado y letra chica absolutamente duro, ¿no es cierto?, inflexible y a veces abusivo, versus lo que pretende un exportador. Entonces, solamente como ejemplo, lo que les dije, que es una realidad, existen navieras que establecen que tienen un plazo de 6 meses para cumplir con su cometido. Ustedes se podrán imaginar que a la luz de cualquier tribunal, incluso aunque no sepa de derecho marítimo ni de transporte, ni de comercio internacional, se va a dar cuenta que es abusivo que algún transportista pretenda cumplir dentro de 6 meses un encargo que normalmente se demora 22 días. Entonces, el mensaje es el siguiente: no crean que todo lo que dice el conocimiento de embarque se tiene que aplicar así. Esto es tan así que si ustedes revisan normalmente las cláusulas 23 o 24, que son de las últimas, de un conocimiento de embarque, va a decir que cualquier problema o dificultad que surja entre las partes, es decir, entre ustedes exportador, que son el shipper, y el carrier, que es el transportista, que son las dos partes del contrato, el consignatario no es parte del contrato, cualquier discusión o problema que surja va a tener que ir a verse, ejemplo, a los tribunales de Hamburgo bajo la ley alemana. Y sin embargo, eso no es así, porque los casos que ustedes tengan en contra de algún transportista, cuando el puerto de origen es peruano, son los tribunales peruanos y la ley del Perú. Así de simple. Eso es solamente una muestra de que imagínense alguien no tuviera el conocimiento o cree a ultranza lo que puede decir un conocimiento de embarque, quizás sienta que no tiene caso, que no tiene posibilidad, que voy a tener que contratar a un abogado en Alemania, que esto es muy difícil, que es muy largo, etcétera, etcétera. Y no es así. Bueno, para eso aquí por lo menos existe mucha experiencia para poder guiarlos. A propósito de lo que dicen, lo que se pagará, esto 3 veces el flete y todo, hay algunas navieras que están haciendo algo muy interesante. El grupo Maersk, por ejemplo, con nombre y apellido, tiene un producto que se llama Value Protect. Muchos de ustedes probablemente ya lo conocen. Nosotros como oficina fuimos los primeros, dicho por el propio Maersk, en presentar reclamos utilizando este producto de Maersk que se llama Value Protect, que no es un seguro. Muchos clientes nos hablan de que es el seguro. No es un seguro de carga, sino que es un Extended Liability. Básicamente lo que dice Maersk: yo te voy a pagar un poco más de lo que debiera pagarte porque tú pagaste una cierta tarifa al contratar el Value Protect por contenedor. La ventaja de este producto, finalmente, es que es un reclamo común y corriente. Los documentos que se presentan son los mismos. El trabajo que hay que hacer es igual. En la inspección en destino, aunque ellos dicen no es necesario, háganlo. Hay que hacerlo de todas maneras, hay que trabajar con especialistas en reclamos de carga, pero la gran ventaja al final del día es que una vez que ustedes presentan su último documento para sustentar el reclamo, la idea es que se presente todo de una vez en bloque para que no haya duda, pero aún así, si ellos pidieran un documento más, a partir de ese momento, Maersk tiene 14 días para responder a su reclamo. Se supone que el reclamo debería ser bien recibido, pero ellos se comprometen 14 días a dar una respuesta, no que la respuesta sea positiva. Pero en nuestra experiencia, es una naviera que tiende a cumplir con sus compromisos y tiene este producto precisamente porque ellos saben
que son pagadores de reclamo y son buenos pagadores de reclamo. Cumplen. Por lo tanto, si uno tuviera que recomendarle a algún cliente, la mezcla de Value Protect con con estos otros servicios y productos que venden, como el mismo Captain Pete y de las otras navieras con los otros productos, son temas interesantes, pero hay que saber cómo sacarle el jugo al producto, porque también se han generado ciertas dudas alrededor. Bueno, también es un tema que podemos conversar para el que esté interesado, pero lo menciono porque es bastante relevante y ya existen navieras que están tratando de copiar este producto y hacer algo parecido. Finalmente, creo que es inevitable que por lo menos el webinar de hoy se haga cargo al menos de mencionar lo que está pasando en el Canal de Panamá, lo que está pasando en el Mar Rojo. Yo no sé si alguno de ustedes se ha visto afectado particularmente por el tema del Mar Rojo, depende de los destinos que tengan con sus clientes, sus recibidores, seguramente con el Canal de Panamá, ¿no es cierto?, en alguna medida. No pretendo hacer una presentación geopolítica ni climática, pero por lo menos decir, el Mar Rojo todos saben que hay un problema geopolítico importante, ¿no es cierto?, con las milicias hutíes que están ahí desde Jordania, ¿no es cierto?, de Yemen. Yemen particularmente, y la imposibilidad que significa eso, si no lo han visto, abran el mapa después, miren lo que significa la imposibilidad de poder acceder al canal de Suez, de ahí al Mediterráneo. Entonces, y hacia abajo también. Entonces, esa complicación ha generado un problema de tráfico, cambio de los itinerarios, más gasto de combustible, finalmente igual retrasos, más demora, tiempos de tránsito mayores, el uso necesario, ¿no es cierto?, del Cabo de Buena Esperanza, y finalmente más costos y más tiempo. Y por su lado, el problema del Canal de Panamá no tiene que ver con un problema más geopolítico, tiene que ver con un problema climático, ¿no es cierto?, la ausencia de agua para llenar las esclusas por las que pasan las naves, lo que ha hecho necesario bajar de 38, creo, más o menos, naves que pasaban diariamente, a veces a 24, a 20. Se espera que a fines de mayo termine la época seca y esto mejore, pero el clima en el mundo está extraño. Entonces, ¿qué significa eso desde el punto de vista de los reclamos de carga? ¿Significa que yo perdí toda oportunidad como exportador si me veo enfrentado a un problema de ese tipo? Y la respuesta es no. Por eso quise tocar el tema. Y necesito enganchar esto con otro tipo de situaciones que pueden ser mucho más de la casuística de ustedes, sin ir más lejos, ¿no es cierto? Pensando en una huelga. Pensando en una huelga que hubo hace poco en Vancouver, y que significó que ciertos buques, para algunos clientes que tengo incluso dentro de ProCitrus, no pudieron recalar en Vancouver y la nave de una determinada naviera decidió devolverse hacia el sur y finalmente botar los contenedores en México. Entonces me dicen, México, pero si tú ibas a Canadá. No, es que no lo pude hacer antes. Y ahí me quiero quedar. Cuando uno habla de los eventos como el Canal de Panamá, cuando uno habla de un evento como ataques de misiles a más de 80 buques, ¿no es cierto?, en el Mar Rojo, cuando uno habla de una huelga, de unos estibadores en Vancouver, o huelgas como hemos tenido acá en Perú y como han habido en Chile también, ¿no es cierto?, en los puertos, los estibadores también, uno puede considerarlo jurídicamente eso como caso fortuito, fuerza mayor, un concepto medio manoseado, ¿no es cierto?, y para el que no es abogado puede ser hasta aburrido, pero sí les suena pensar como diciendo, es algo a lo que yo no me pude resistir, estoy hablando como naviera, es algo imposible a lo que yo no me pude resistir, no me puedes hacer responsable a mí por algo que cayó del cielo, por un misil que entró por mi banda de babor, por un problema que tomó la decisión la autoridad, ¿cierto?, del Canal de Panamá. Perfecto, yo no voy a discutir eso. El tema que ocurre es cuando las navieras pretenden utilizar eso en su beneficio y que todo pareciera que entra dentro del concepto de caso fortuito y fuerza mayor. Y eso no es así. Las navieras, como cualquier prestador de servicio, pero concentrémonos en las navieras están obligadas a tomar decisiones coherentes en beneficio de sus clientes cuando ya se sabe del caso fortuito o fuerza mayor. Digámoslo desde el punto de vista práctico. Yo sé que hay una huelga en Vancouver. Lo sé porque estoy leyendo la prensa, estoy a bordo de la nave, los armadores y los transportistas, los jefes, ¿no es cierto?, están en tierra, saben la noticia, el buque va hacia allá y se toma la decisión de que no y que se devuelva, porque parece que esto se va a extender. Perfecto. Pero a partir de ese momento, ¿qué decisiones se empezaron a tomar? ¿Me conviene botar mi carga en algún puerto en el que yo tengo convenio? Y por lo tanto voy a saltarme todos los puertos intermediarios de Estados Unidos, voy a dejar los contenedores bien lejos, alegando el caso fortuito fuerza mayor de Vancouver.
¿Me voy a quedar pegado en el Mar Rojo o voy a tratar de hacer uso del Cabo de Buena Esperanza? Y si es así, en los bookings que yo le entrego a mis clientes, ¿estoy transparentando el nuevo tiempo de tránsito? ¿Por qué lo digo? Porque en pandemia eso es lo que ocurrió. En el caso chileno lo veíamos permanentemente. La carga se seguía subiendo a las naves. Los puertos de la costa oeste de Estados Unidos, Los Ángeles, Long Beach, estaban absolutamente congestionados, pero en cierta época del año eso no se sabía todavía, y las navieras seguían embarcando. Y el booking que le entregaban a uno decía los mismos días en circunstancias normales, sin congestión. Y después llegaban a Estados Unidos, los puertos estaban congestionados, se demoraban 20, 25 días más de lo que normalmente se demoraban, y decían que era caso fortuito y fuerza mayor, y más encima que el exportador se había sometido voluntariamente a ese riesgo y que el exportador debería haber sabido que esos puertos estaban congestionados, cuando las navieras son los especialistas, cuando ellos tienen los contratos con los terminales, cuando ellos ven permanentemente regalando con buques ahí. Entonces, mensaje nuevamente, no piensen que porque existe un evento de la naturaleza, geopolítico, climático, derechamente sindical, cuando tiene que ver con estibadores, cualquier cosa que uno podría decir, pobre naviera, en realidad no hay nada que pueda hacer, existe una obligación dentro de las 24 o 48 horas de ese hecho que digamos que es un caso fortuito y fuerza mayor, para empezar a tomar decisiones. Y ese seguimiento hay que hacerlo. Hay que generar pequeños comités de crisis dentro de las exportadoras o trabajar con empresas como la nuestra y hacer una especie de carta Gantt y ir fijándose en las decisiones que la naviera va tomando, en las comunicaciones que le van enviando a sus clientes, los puertos que van eligiendo para tratar de solucionar la situación. Yo les garantizo que detrás de todas esas decisiones comerciales / operativas que las navieras están tomando, no están pensando en cómo quedará la carga de mis clientes. Están pensando en cuál es la carga siguiente que tengo que recoger, en qué terminal tengo convenio, en cuál gasto menos petróleo para poder desplazarme. Entonces, en ese juego hay que tener mucho cuidado. Insisto, Claudio y yo lo conocemos desde adentro. Aquí todo funciona por plata. Y por lo tanto hay que estar encima, hay que estar presionando y hay que estar exigiendo las mejores condiciones que uno pueda tener para su propia carga. Es lo mismo que pasa cuando de repente un contenedor de ustedes los dejan botados en un puerto de transbordo. La única razón de que eso ocurra, no importa cómo lo pinten las navieras, es porque prefieren privilegiar el contenedor de otro cliente, más importante, más grande, con quien tenga un programa mayor. No hay otra razón. Entonces, no son casualidades que de repente sus contenedores queden botados esperando la nave siguiente. Y las navieras en ese sentido son absolutamente responsables. Ya, no me quise exceder más que eso, creo que estamos dentro del tiempo. Emilia, no sé si, porque he estado hablando, no sé si hay preguntas en el chat o si alguien quisiera derechamente abrir micrófono y preguntarnos. La verdad es que lo que más quisiera yo es que aprovecháramos esta instancia de poder hacer las preguntas ustedes y nosotros responder todo lo que fuera posible y que realmente todos aprovecháramos esta instancia. Entonces, Claudio, también te pediría que prendieras tu cámara si estás ahí y a ver si alguien se anima a preguntar. En el chat no hay preguntas, pero no sé si alguien se anima a abrir su micrófono. Quedaron todos convencidos, entonces. Yo les voy a dejar en el chat, hay un acceso a un video que está subido a YouTube y que es una breve explicación de alguna de las cosas que conversamos hoy y que tiene que ver principalmente con la tecnología, cómo la tecnología hoy día apoya al mundo exportador. Por el momento está solo en inglés, con subtítulos en inglés, pero lo vamos a subir prontamente con subtítulos en español. Pero les va a dar una idea de algo también que tiene que ver con lo que acabamos de conversar. Ahí quedó subido en el chat del webinar. Yo también voy a aprovechar a subir en el chat nuestros datos de contacto, si alguien quisiera extender un poco la conversación y son muy tímidos para hacernos preguntas por aquí. Les vamos a dejar nuestros datos de contacto. Nuevamente, gracias a ProCitrus por esta ventana, esta oportunidad. La idea es que nosotros podamos seguir tratando de contarle al mundo exportador en general de qué es lo que está pasando hoy en día con el tema de los reclamos de carga, que no se convenzan con lo primero que le dicen, revisen su situación, revisen las navieras, háganse asesorar porque es un tema
claramente sensible, donde se puede ir mucha plata, así que voy a dejar aquí en el chat entonces los datos de contacto. Insisto, yo aquí estoy en Perú, yo vivo acá en Lima, así que Igualmente la sesión la hemos grabado, o sea que si quieren revisarla después nuevamente, por ahí que salen algunas consultas después, se las voy a compartir. perfecto, parece que ahí estamos. Listo, muchas gracias a todos. Si no hay Gracias, preguntas Emilia. ni nada, entonces terminamos el webinar. Cualquier cosa, estamos en comunicación. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias por todo. gracias, hasta luego. Chao. No.